Y si nosotros no nos unimos para que la ley se cumpla, lamentablemente va a pasar a ser otra ley muerta dentro del Estado venezolano. Yo viajé la semana pasada para Maturín y por la alcaldía hay volantes en todos los autobuses y el adulto mayor paga 10 bolívares, decreto de la alcaldía. Eso es todo lo que voy a decir. El microbusero, el chofer y el colector, la misma actitud grosera con un adulto mayor que se estaba montando. Y no quería ni los 20 bolívares, ni nada, sino empújate para allá, pasa para allá. ¿Y de qué valió? Que a mí se me hizo un TikTok. A mí se me hizo un TikTok viral. Un funcionario me dijo, ¿usted va a denunciar? Uniformado y todo de seguridad. Y yo le dije, sí voy a denunciar. Y resulta y acontece que el video se hizo viral. En vez de buscar una solución, no la buscó. ¿Ah? ¿Usted va a denunciar? Sí, voy a denunciar. ¿Para qué? Para hacerme un TikTok viral. Buenos días. En primera instancia queremos darle gracias a Dios por encontrarnos hoy en este día, martes 3 de marzo de 2026, para compartir con todos ustedes lo relacionado a la ley orgánica para el adulto mayor. Sí. Siendo más extenso, la ley integral para la ley para el desarrollo integral de las personas adultas mayores. Esta convocatoria fue realizada y organizada por el movimiento social Mauro de Catia, que es un movimiento que surge precisamente a través de todas las necesidades existentes en los adultos mayores, y que es importante señalar que este movimiento no tiene ninguna adscripción política. Es decir, es un movimiento independiente que no depende de ningún organismo del Estado, ni tampoco de ningún partido político. Es importante señalar eso. Entonces, la idea de hoy es buscar la forma y la manera de cómo divulgar para que nuestros adultos mayores tengan el conocimiento pleno de lo que significa la ley orgánica del adulto mayor. En este sentido, voy a dejar en el uso de la palabra al señor Elio Romero, quien es el que va a iniciar este conversatorio. Que estamos aquí es porque esta ley fue oficialmente divulgada a través de la Gaceta Oficial el 13 de septiembre del año 2021 y ya está próximo a cumplir los 5 años, y lamentablemente por el desconocimiento y la importancia que le hemos querido dar nosotros, lamentablemente no ha tenido la aceptación posible, y andamos en búsqueda de que pudiésemos conseguir las reivindicaciones justas que establece dicha ley. Esa ley, que fue promulgada y diseñada en la Gaceta Oficial número 6641 del año 2021, está vigente, y si nosotros no nos unimos para que la ley se cumpla, lamentablemente va a pasar a ser otra ley muerta dentro del Estado venezolano. Para nosotros poder hablar de esa ley tenemos que hacer referencia a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque allí está precisamente en su artículo número 5, te habla que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce mediante el poder público, y nosotros no podemos dejarnos quitar la soberanía con nadie, porque la soberanía de nosotros está por encima de todas las leyes, y la soberanía es del pueblo. Entonces luchemos nosotros unidos a través de lo que estamos haciendo, a través de los consejos comunales, a través de las comunas, porque esa es la que le está dando el poder popular para la defensa de nuestros derechos y garantías. Bienvenidos todos ustedes, mis estimados hermanos, y disculpen, inclusive les digo que no hagamos como alguien que me dijo, yo no voy a seguir yendo más a esas reuniones porque ellos lo que se hace es perder el tiempo. No venimos a perder el tiempo, venimos a conseguir respuestas, y mediante la participación de todos los que estamos aquí y invitando más números podemos lograr nuestros objetivos. El gobierno de la República Bolivariana es y será siempre democrático.
participativo, electivo, protagónico, y esa es la defensa hacia nuestros derechos constitucionales. Porque por eso es que no estamos en una reunión de insubordinación, sino estamos en una reunión democrática para decir las cosas que realmente nos asisten y que nos llevan por el buen camino. Bien, hablemos también de la Constitución en su artículo número 80, inclusive que de ahí deriva la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, cuando se dice que los ancianos y ancianos tienen todos los derechos reivindicativos, derechos, y hace alusión a la seguridad social. ¿Y qué es la seguridad social? Donde tengamos que vivir mejor, en función de la alimentación, en función de la vivienda, en función de todo lo que nos provee el derecho y la garantía constitucional. Esa es la gran lucha, porque el artículo siguiente que refrenda a esa seguridad social es el artículo 86. Si nosotros estamos empapados de las leyes que nos las consagra la Constitución, tenemos todos los derechos, y por reclamar nuestros derechos nadie nos puede hacer daño. Y por eso estamos aquí, mis estimados amigos. El doctor, aquí vemos un grupo que conformamos a Mauro Becati, el amigo Héctor Torrealba, el amigo Jesús Vicente Palomo, el amigo doctor Carlos Guzmán, o sea, es un grupo, como lo decía el que me presentó, no tiene intereses desde ningún punto de vista partidista ni recibo. Lo que sí le puedo decir que es un movimiento revolucionario, que no está en contra del gobierno. Señor los bendiga y los guarde grandemente. Amén. Sean bienvenidos todos y todas a este conversatorio que hemos tenido la oportunidad de convocarnos hoy, donde vamos a estar conversando precisamente, como le explicaba el hermano Helio Romero, sobre la importancia de la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo del adulto, de las personas adultas mayores. Es importante que nosotros entendamos que esta ley la creó el Estado venezolano para garantizar los derechos y garantías de los hombres y mujeres que se consideran, según la ley, adultos mayores. Nuestra intención es que esta ley, como decía el profesor, no muera, se convierta en una letra muerta o una ley más muerta, como muchas leyes que hay en este país. Esta ley, ya lo explicaba el hermano Helio, nace el 13 de septiembre de 2021. Y precisamente esta ley, mis hermanos, nace a raíz de un hombre que se llama Mauro, pero vivía en Katia y tenía un programa de radio, y entonces todo el mundo, como en Caracas como aquí, le decía, no, está hablando Mauro el de Katia, y se le puso entonces el hombre Mauro de Katia. Mauro González. Sí, y su apellido es González, exactamente. Entonces Mauro, a través de unos programas de radio que tenía, como lo tenemos hoy nosotros también, expresaba este sentimiento. Y entonces se crea la misión Amor Mayor. Y después de esa misión de Amor Mayor nace esta ley, cuyo objetivo de esta ley es la de garantizar la dignidad humana y el ejercicio de derechos y garantías, reconociendo la autonomía del adulto mayor y adulta mayor. Pero esto nace, como le está explicando nuestro hermano Helio, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y tiene su base constitucional en unos artículos que él lo explicaba. Por ejemplo, dice el artículo 5 que la soberanía reside preferiblemente en el pueblo. Pero soberanía es autonomía, es autogobierno. Nosotros mismos nos damos el gobierno que nosotros queremos. Nosotros mismos tenemos autonomía, tenemos autoridad para exigir al Estado venezolano que esto se cumpla a través de la Constitución. A ver, el artículo 6 también establece que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen será siempre democrático, participativo. Nosotros tenemos derecho a participar, electivo y descentralizado. ¿Por qué descentralizado? Porque muchas de estas competencias, a través de nuestra organización que hagamos nosotros, puede ser transferida a nosotros. Nosotros podemos organizarnos y que muchos de estos beneficios, aparte que una responsabilidad del Estado, puede ser transferida a las organizaciones que nosotros hagamos. Asimismo también, el artículo 19 de la Constitución establece que el Estado garantiza a toda persona sin discriminación
¿verdad?, alguna los derechos humanos. Es decir, nosotros, como adultos mayores, los jóvenes, y las mujeres, y los niños, y los ancianos, y los adolescentes, el Estado garantiza los derechos humanos, considerando que no hay una discriminación. El artículo 21 de la Constitución, estoy hablando de algunos, porque hay muchísimos que hablan, ¿verdad? Dice que todas las personas son iguales ante la ley. Nosotros somos iguales ante la ley, todos sin excepción. Asimismo, el artículo 80 de la Constitución dice que el Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías a través de esta ley que nos garantiza a nosotros estos derechos, esta garantía. Y es lo que nosotros estamos pidiendo, no estamos mendicando, estamos pidiendo al Estado venezolano que cumpla con esta ley, como lo plantea el profesor Lelio Romero, que nos cumpla con lo que está aquí, que es lo que vamos a ver ahorita. Algunas cosas que vamos a ir puntuales de la ley. El artículo 83 de la Constitución establece que la salud es un derecho social fundamental y el Estado está en la obligación, ¿verdad?, y que de garantizar la parte del derecho a la vida a través del derecho a la salud. Y ahí estamos nosotros también incluidos. Asimismo también el artículo 86 dice: toda persona tiene derecho a la seguridad social. Entre esa seguridad social está el derecho a la vejez, hacer nuestra vejez estar feliz. El Estado lo garantiza a través de esta ley, que tenemos derecho a vivienda, a salud, a trabajo, a crédito para nosotros ejercer nuestros emprendimientos. El Estado nosotros no nos excluye. Asimismo, nosotros el artículo 88 dice: el Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. Si tenemos derecho a esta edad todavía, tenemos derecho al trabajo, ¿ves?, dependiendo de nuestra capacidad que tengamos, y que tengamos la plena capacidad para ejercer un oficio. No tenemos limitación. Lo que tenemos que pelearlo, porque algunos nos pueden limitar, pero nos limitan si nosotros dejamos. ¿Estamos claros en eso? Ahora, mis hermanos, esta ley tiene el artículo número 1 que habla de si el objeto de esta ley es garantizar el respeto a la dignidad humana, el ejercicio de sus derechos y garantías reconociendo su autonomía. Es decir, nosotros somos autónomos, tenemos una autonomía que nos da el Estado venezolano. El artículo 2 habla de su finalidad de esta ley, que garantiza a los adultos mayores como sujetos de derechos. Somos sujetos de derechos, tenemos derecho a tener acceso a todo esto que establece la ley y a todo lo que ofrece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tienen unos principios. El principio que el Estado nos reconoce como sujetos de pleno derecho y nuestra contribución en el desarrollo económico y social de la nación. Nosotros todavía estamos en capacidad de aportar para el desarrollo de la nación. No tenemos ninguna limitación, ni siquiera la edad nos lo limita. Aquí no hay limitación para nosotros. La única limitación que podamos tener es una discapacidad que por la edad y por enfermedad nos pueda surgir por problemas de la vida. Eso pudiera ser, pero mientras tanto tenemos inteligencia, intelecto, conocimiento, muchos tenemos muchas profesiones en nuestra juventud. Hoy en día, pues, por nuestra condición, estamos jubilados, tenemos otra condición, pero no con todo eso tenemos un derecho al trabajo. El artículo 4 habla de unas definiciones que están establecidas aquí. A los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones y se lee que están establecidas en el artículo 4 de esta ley. Ahí está, lo podemos leer ahorita para no hacerlo más largo, pero que es el adulto mayor, la vejez, la edad que tenemos. La ley habla que a partir de los 60 años somos adultos mayores. Esta ley, pero la ley de seguro social para pensiones y vejez establece otra cosa que es distinto a esto, que la mujer a partir de los 55 años tiene derecho a una pensión y el hombre a los 60. Esta es otra cosa, pero esta ley a nosotros nos señala que somos adultos mayores a partir de los 60 años. Tanto hombres como mujeres, correcto. Ahora dice también el artículo 6, la igualdad y equidad de género. El Estado y la familia deben promover, respetar y garantizar la igualdad y equidad de género. O sea, no hay, tanto la mujer como el hombre, tenemos pleno derecho, somos iguales ante esta ley. El artículo 7 habla de unas obligaciones que tiene el Estado venezolano, y esto es lo importante. El Estado tiene la obligación indeclinable de adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos y garantías de todos nosotros. Y eso lo garantiza el Estado en esta ley, con esta ley que tenemos. El artículo 11 dice, en la atención preferencial de las personas adultas mayores. Aquí hay una atención preferencial para los adultos mayores, las personas y las mujeres y hombres adultos mayores.
El Estado, el gobierno, la familia y la sociedad tienen que estar juntos, porque hay adultos mayores que no se valen por sí mismos, por una discapacidad, y viven con la familia. Otros que no tienen familia, el Estado lo asume como tal. Y la sociedad, que somos todos, estamos incluidos. Entonces, deben asegurar con prioridad todos los derechos y garantías de los adultos mayores. Entonces, hay una atención preferencial. Y esto también podemos hablar que esa atención preferencial está a nivel de salud. Usted tiene preferencia al llegar a un sitio de salud pública. Tiene derecho a que lo atiendan en el banco. Tiene derecho a que lo atiendan donde usted vaya. La atención es primordial para el adulto mayor. Es una preferencia que nos da esta ley. Nosotros no estamos rogando. Le estamos pidiendo como adulto mayor, mire, quiero que me atiendan. No, tienes que atenderme de primero y dame mi lugar porque lo establece una ley. Y lo que vamos a pelear ahora es decirle al Estado que nos garantice. Continuamos, mis hermanos. Hay unos derechos y una garantía que establece también el artículo 12. Autonomía e independencia. Todas las personas adultas mayores tienen derecho a su autonomía e independencia. Somos autónomos, somos independientes. Cada una de las personas. Independientes en nuestra parte política, religiosa, en nuestra parte, como le digo, en nuestras actuaciones como en lo que queramos hacer. Asociarnos libremente, podemos montar empresas, emprendimientos con nuestra independencia. Porque tenemos una capacidad. Asimismo dice el artículo 14, el derecho a la participación. Tienen derecho a participar de forma activa y protagónica en el derecho económico y social de la nación. Nosotros podemos aportar con el desarrollo económico de la nación, del país. Y es lo que estamos pidiendo, no es que nos regalen, que se nos permita, porque muchos de ustedes y otros que no están hoy aquí, tienen un deseo, pero no tienen un recurso para hacer un emprendimiento, ¿entiendes? Que fueron soldadores, que pueden hacer trabajar con herrería, carpintería, una cantidad de cosas que hay hombres y mujeres que sí tienen capacidad de hacer muchas cosas. El artículo 15 establece el derecho del proceso social de trabajo. Tiene derecho a desempeñarse en una labor remunerada, sin que sea impedimento su edad, siempre que las tareas de que se trate sea acorde con sus condiciones personales. Por supuesto, nosotros, lo que dice la ley, usted tiene derecho a un trabajo, porque usted tiene conocimiento también, ¿ve? Porque usted viene en su edad, su juventud, algún oficio usted ejerció, alguna profesión usted tuvo, y a muchos de nosotros hoy día somos jubilados. Fuimos médicos, abogados, fuimos empleados del INSE, el Ministerio de Educación, en cualquier ministerio, en las empresas básicas. Mucha gente tiene mucho conocimiento, pero podemos organizarnos de nuevo, hacer nuestra vida productiva, inclusive como lo hacen otros países. Y usted pone a ver en Japón, los adultos mayores producen en los astilleros de Estados Unidos. Quien trabaja son hombres de 60 años para arriba, construyen barcos, construyen embarcaciones. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar limitados? Artículo 16, tenemos derechos económicos. El Estado favorece las iniciativas económicas para el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales en el área turística, artesanal, agrícola, pecuaria, tecnológica, educativa y cualquier otra de interés para la nación, y creará los mecanismos del Estado de facilitación al financiamiento público y privado. Es decir, es cuestión que nos pongamos de acuerdo y nos organicemos nosotros, porque el Estado tiene la obligación de financiar. No solamente habla del Estado, las empresas públicas y privadas, dice también. Derecho a la salud. Tiene derecho a la salud, a la protección en materia de salud, así como el deber de participar activamente en su protección y defensa, y en consecuencia el Estado debe, y aquí está en la ley, todo lo que tiene que hacer el Estado con nosotros. De hecho, aquí habla hasta de la Contraloría Social que debemos ejercer nosotros en los centros de salud pública con los medicamentos que llegan allí, que son destinados para el adulto mayor. Y que nosotros, y así mismo establece también el beneficio que tenemos nosotros sobre el transporte. Ahí en ese artículo lo establece que nosotros estamos exonerados del transporte y que el Estado garantiza el transporte, que nosotros podamos desplazarnos para nosotros queramos. O sea, no estamos limitados a quedarnos en la casa porque usted tiene 60 años, tiene 65 años. No, tenemos una autonomía y una independencia y podemos ir inclusive hasta acompañados con nuestros nietos, nuestros hijos, pero tenemos derecho. Atención domiciliaria, esto es importante, que nosotros tengamos que resaltar esto.
El Estado, la atención domiciliaria se desarrollará con la cooperación de los organismos y entes del Estado, la familia, la sociedad y las misiones sociales y las redes de voluntarios de servicios sociales con el fin de diseñar programas destinados a la atención domiciliaria. Esto comprende los servicios de salud, recreación, acompañamiento, alimentación, orientación y cualquier otro servicio susceptible de ser prestado, sea individual o colectivo. Es decir, si usted se enfermó, el Estado puede ir a su casa a atenderlo. O sea, si una persona tiene una necesidad de comida, el Estado puede ir a su casa y darle la comida. Está obligado, exacto. ¿Ves? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que el Estado nos garantice, así como está aquí, que cumpla con esto. ¿Y cuántos adultos mayores no están en su casa enfermos, que nadie los atiende? ¿Cuántos adultos mayores están sin comida? ¿Cuántos adultos mayores están abandonados? ¿Cuántos adultos mayores están padeciendo de necesidades allí que ni siquiera no puede bañarse por sí mismo, pero nadie los baña? No tienen ropa, duermen en el suelo, necesitan una cama, necesitan aire acondicionado. Es decir, eso no son cosas del otro mundo tampoco. Pero eso lo garantiza el Estado a través de esta ley. El derecho a la alimentación sana y segura y soberana. El Ministerio de Alimentación, con la participación solidaria de la comunidad y de la familia, diseñarán y desarrollarán programas destinados a proporcionar alimentos sanos y seguros al adulto mayor. El Estado nos garantiza a nosotros. Sin embargo, usted ve ahora, sin ánimo de querer malponer a los demás, hoy en día, con los ciclos que están haciendo, los ciclos de abuelos, y cuando estoy hablando del ministro, dice que se pueden crear la cantidad de ciclos de abuelos que sean necesarios, pero los consejos comunales te lo limitan a 1 o a 2. Entonces, ¿qué nos están limitando a nosotros? El derecho a la alimentación, porque el Estado establece a través de los ciclos de abuelos que a cada adulto mayor le corresponde una bolsa de comida. Nosotros no estamos mendigando la comida. Si nosotros tenemos la capacidad de trabajar, nosotros pagamos nuestra propia comida. ¿Me entiendes? Pero con el derecho al trabajo, que nos den la oportunidad de nosotros trabajar y organizarnos, podemos criar pollo, cochino, conejos, lo que nosotros tengamos a bien de hacer. Podemos tener huertos, sembrar, es decir, no tenemos limitaciones. Podemos hacer cualquier emprendimiento. Pero en última instancia, también habla que van a existir los comederos populares, que usted puede escoger ir al comedor que usted quiera a comer la comida y en el horario que esté establecido. ¿Ves? Pero no es una obligación que usted vaya, pero también es una obligación del Estado de usted facilitarle la comida. ¿Ves? Exacto, dignamente, si usted está mendigando, no lo estamos mendigando porque el Estado venezolano ha destinado recursos para que esta ley se cumpla. Derecho a la vivienda. El Estado garantizará el derecho a una vivienda y hábitat digna en un ambiente seguro y sano, favorable, ecológicamente equilibrado, que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias, y para ello deberá el Estado determinar: hay adultos mayores que están recortados, hay adultos mayores que fueron abandonados, fueron despojados, porque por muchas circunstancias es posible que tuvo un comportamiento en su juventud no acorde y la familia lo abandonó, pero el Estado tiene la obligación de dar una vivienda, o en su defecto crear los espacios para absorber el Estado como tal. Derecho educativo y cultural y recreativo. Bueno, el Estado tiene derecho a ser, los adultos más mayores tienen derecho a ser incluidos, a permanecer y avanzar en el sistema educativo. O sea, el Estado tiene que garantizarnos a esta edad todavía nuestra preparación, participar en los programas que ellos puedan ofrecernos y lo que nosotros podamos presentar a ellos también, porque de eso se trata. El Estado te puede ofrecer a ti, bueno, mira, yo conozco adultos mayores que tienen conocimiento de cómo sembrar arroz, pero no tienen apoyo. Pero entonces el Estado te puede decir, mira, te vamos a dar un programa para que críe pollo. No, pero yo quiero sembrar arroz, que en Guayana no se siembra arroz. Yo quiero enseñar a los adultos mayores que cada quien puede tener un espacio para sembrar arroz. Entonces nosotros también podemos hacer algunos planteamientos. Y entonces, mis hermanos, en términos generales, entonces, ya dando este bosquejo, también habla la ley sobre la participación de la gestión pública, tratamientos médicos especializados, la formación de cuidadores y cuidadoras. El Estado tiene que formar un personal para que cuide a los adultos mayores que están en estado de vulnerabilidad, que están enfermos en situaciones que no tienen familia, pero el Estado lo garantiza. ¿Ves? La especialización también establece la ley, geriatría para que atienda al adulto mayor y centros geriátricos. Asimismo también, las personas adultas mayores requieren especial atención porque
esta ley establece unos regímenes especiales, ¿verdad? También está el régimen especial aquí de los adultos mayores de los pueblos indígenas, que es aparte. Pero también habla de la libertad, de la privación de libertad. El adulto mayor establece la ley, el Código Penal, que no puede ser penado, no puede pagar condena a los 70 años. A partir de los 70 años, un adulto mayor no puede pagar condena. Y sin embargo, los tribunales los ponen a pagar condena. Y eso no está permitido ni en la Constitución, ni está permitido en el Código Penal, ni está permitido en esta ley. Y por último, el artículo 39 habla que las personas que viven solas, el Estado tiene la capacidad de absorberlo y de atenderlo. Asimismo, esta ley habla de la notificación obligatoria sobre casos de violencia. Cualquier persona que tenga conocimiento de violencia contra un adulto mayor tiene la obligación de denunciarlo. Esta misma ley establece también que deben de denunciar el abandono del adulto mayor, la violencia y el maltrato. Y también tiene unas sanciones penales para aquellos que maltraten a un adulto mayor y violen esta ley. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, en términos generales, esto lo hemos extraído así con pinza para hacerle más o menos a ustedes una radiografía de lo que se trata de la ley y de lo que estamos buscando nosotros, que esta ley se cumpla y que nosotros podemos exigirle al Estado, pero organizándonos como lo plantea nuestro hermano Elio Romero, que no declinemos, que no desmayemos. Y esto nos obliga a que cada uno tengamos que tener acceso a esta ley y leerla y ponerla en práctica. Pero nos obliga a organizarnos con un movimiento social que pelee y luche a través de este movimiento por los derechos y garantías que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta ley. Esto es todo, mis hermanos. Muchas gracias por la atención. Esta ley nace en el 2021 y en el 2021 nace Mauro de Calle con el objetivo de discutir la característica de la ley y en qué nos protege, pero también tenemos deberes desde el punto de vista de la ley. Creo que tenemos un gran compromiso el movimiento Mauro de Catia, no solamente para hablar de la ley hoy aquí en el INSE, sino que vamos a estar haciendo un trabajo en las comunidades, en los movimientos, incluso en las empresas. Yo hablaba con el amigo Frank Olivero, que tiene mucho contacto con el tema de las empresas básicas, que es necesario que esta ley sea llevada a los trabajadores, porque no solamente el trabajo lo protege, un contrato colectivo, un plan de jubilación, también está protegido desde el punto de vista de la ley del adulto mayor. Creo que ese es el trabajo que le toca hoy a Mauro, el movimiento Mauro de Catia. Lo vamos a hacer y lo vamos a perfeccionar, porque esto es un esbozo, pero vamos a ir debatiendo concretamente, artículo por artículo, el tema de la ley, donde incluye el tema de la salud, de la alimentación. Hay un trabajo que se está haciendo también en las comunidades desde el punto de vista de la construcción de los círculos de abuelos, que es muy importante desde el punto de vista de la organización, y ver cuántos abuelos tenemos en nuestras comunidades a través de los consejos comunales y de las salas de autogobierno. Pero en las salas de autogobierno y en los consejos comunales es necesario que nuestros abuelos y nuestros movimientos conozcan la ley, conozcan la gran misión de abuelos a abuelos. Si es necesario irla mejorando, bueno, va a ser a través del debate y de la participación de todos nuestros abuelos y de todos nuestros adultos mayores. Creo que es muy importante. Yo quiero darle un saludo a mi amigo José Vicente Palomo, Elio Romero, el amigo Liscano, el amigo Rodríguez, Forte, la amiga Marbeli, que viene de Vistersor y que hace un trabajo muy importante en la estructura municipal, en la estructura parroquial, que también existe en un área, existe en todas las parroquias, existe la Secretaría del Adulto Mayor, y bueno, el llamado es también a que hagamos un trabajo extraordinario, el mejoramiento de nuestras condiciones, de nuestros abuelos. Creo que es muy importante. Mauro de Catia está dispuesto no solamente a construir Mauro de Catia como tal, fortalecido, sino hay que darle espacio a todos los movimientos en el municipio de Caroní, así como se le da en el país, para que se fortalezcan los movimientos adultos mayores en defensa del abuelo. Y no solo en defensa del abuelo, en defensa de la revolución bolivariana. Creo que es un elemento muy importante, porque para eso está este movimiento. Saludo a todos, compañeros, y estas conversas van a seguir en las comunidades. Creo que es muy importante. La ley tiene un gran compromiso, que sea una ley, que no sea una ley muerta, porque habla de la salud, de la alimentación,
y creo que podemos mejorar. Un llamado a la Cámara Municipal, a los concejales, para que discutamos una ordenanza que se adapte hoy a los tiempos que plantea las necesidades de los abuelos. Los abuelos hoy en el transporte, donde tenemos una gaceta oficial que nos habla de la gratuidad del pasaje, no está siendo atendido como es debido en el transporte, porque no es solamente el pasaje, es el respeto a los abuelos, el respeto a los abuelos, y tenemos que crear una cultura en defensa del abuelo y de su respeto. Y quiero terminar con estas palabras, Mauro de Katia, de este movimiento. Hoy se cumplen 2 meses que nos llevaron a nuestro presidente Nicolás Maduro y a Silvia Flores, la diputada, esposa de nuestro presidente. Este movimiento hace un pronunciamiento que nos entreguen a Maduro y a Silvia Flores. Los queremos de vuelta. Hasta la victoria siempre. Mi nombre es Matías Díaz. Vengo del sector petrolero y en toda mi vida me he dedicado a la lucha social, sobre todo en Anzoátegui y Monagas, y como mi vivienda está aquí en Guayana, vengo pues aquí a Guayana a ejercer y seguir ejerciendo el derecho de la lucha social, que no es fácil. Y un movimiento como eso sí podemos exigir. Se nos ha violentado nuestra soberanía y como tal debemos defenderla de una u otra manera. Para eso es la organización. Si nos organizamos podemos hacer mucho. En verdad se nos violentó. Ningún imperio es bueno, se lo voy a decir. Tiene la misma circunstancia y sobre todo el gobierno norteamericano que se llevó a nuestro presidente y a la diputada Silvia Flores. En verdad esto ha sido un atropello hacia la humanidad, un atropello hacia nuestra soberanía y un atropello a nuestra identidad como patria. Todos somos Estado, nación, y como tal tenemos que defenderlo. En cuestión a esto, no podemos limitarnos que se nos llevaron al presidente. No, tenemos que accionar. A pesar de nuestra edad, tenemos que buscar las maneras de hacernos sentir, porque detrás de todo esto, del gobierno norteamericano, que es quien asumió la responsabilidad, está el Mossad israelí. No se nos olviden esto. El Mossad israelí está detrás de todo esto. Y tiene aquí sus cédulas durmientes, como María Corina Machado, hay que decirlo. Todo lo que es ese movimiento judío, ese movimiento de los Rothschild, de los Rockefeller, que Rockefeller hizo de Venezuela la hacienda del movimiento del sionismo mundial. El patio trasero lo hizo Rockefeller y después vinieron los Rothschild, los Hazaro, y para ustedes contar qué es lo que está sucediendo en nuestro país. El hecho de haberse llevado a Nicolás Maduro no es el hecho de un hecho político, es una extracción para tomar todo en el mundo entero. El caso de Venezuela no es un caso aislado, ya eso se viene programando desde más de 70 años. Desde que se creó la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, ya tiene 40 y pico de años. Y detrás de esto está el movimiento de los Rockefeller, que hicieron de Venezuela esto, y hay que decirlo. Si la gente no sabe, tiene que enterarse. Se trajo el guarapo el papelón de Cuba. Todo el mundo sabe quién es guarapo el papelón. Yo se lo digo, Gustavo Cisneros, que se convirtió después en la organización Cisneros. Y no es, como que decir, no es una casualidad que María Corina Machado sea la cabeza visible de este movimiento judío detrás de Venevisión. Ahorita vemos cómo se ha pronunciado Venevisión después que estaba tranquilo. Esa es la gran verdad. No podemos permitir que el gobierno norteamericano, que el mundo occidental se apodere de esto, y sobre todo el sionismo mundial, métase en esto. Es el sionismo mundial que está detrás de todo esto. El imperio norteamericano solamente es una pieza. La Reserva Federal de los Estados Unidos está en manos de ese gobierno de la sombra, que por eso se tomó esto. No fue casual que fueron allá a Irán. No, mi hermano. Lastimosamente, hemos sido pacíficos en cuanto a nivel político. Las escuelas de Ecuador fallaron. Y nosotros como pueblo soberano tenemos el derecho de defender nuestra patria, de defender nuestra dignidad como juventud prolongada. Tenemos mucho todavía por quedar y yo creo que es el tiempo de organizarnos y ser referentes de Guayana
hacia toda Venezuela, porque organizado, yo les aseguro, mi hermano, que vamos a sentar un precedente como lo sentó Mauro de Catia, que es una referencia. Esto se trata de un encuentro que está cogiendo un carisma generacional. Lo que hagamos aquí hoy es un modelo para un encuentro generacional, a la cual yo agradezco mucho la intervención de todos ustedes. Y una cosa que les quiero decir, y quiero aprovechar estos espacios porque sé que va a viajar a la bolita del mundo, como dicen los maracuchos, porque tenemos una terminología, una forma de definir al adulto con actitudes medio quejumbrosas, lastimeras. Cuando hablamos, déjenme pluralizar lo que yo estoy en contra de eso, pero quiero pluralizarlo. Hablamos de los viejitos y los colocamos a ellos que casi los borramos en algodón. Mira, entonces la utilidad que puede tener. Lo único que puede impedir esa actitud que acaba de decir el doctor Carlos Guzmán es la enajenación mental, que se va perdiendo, es obvio. Así como se van perdiendo otras características apetecibles en el ser humano. Pero eso es lo único, la única limitante que puede hacer es eso. Pero lo demás podemos hacerlo. Y los demás países nos han dado ejemplos. Ahora, ¿qué nos preocupa a nosotros como movimiento Mauro de Catia? Nos preocupa que me acuerdo de mi abuelo cuando decía, machete no es el que corta, es la mano que lo empuña. Cito esto porque me ha llamado mucho la atención y nos debe preocupar a todos en conjunto que el Estado Bolívar es excepcional en la frialdad que tienen para con los abuelos y abuelas. El Estado Bolívar ha sido como muy excepcional. Apenas ustedes sintonizan el canal 8 o canales así alusivos al sistema, se va a encontrar con que hay elementos estimuladores, carismáticos, de manera social con los adultos. El Estado Bolívar adolece de estas actitudes. No sé si habrán dado cuenta, ¿no? Ustedes tienen que haberse dado cuenta de esos pequeños detalles. Pero ya llegó el momento de exigir que nuestros gobernantes echen la mirada atrás, porque ellos también van a ser adultos. Ahora tendrán algunos traumas, no sé. Pero esa es la insistencia y eso es porque nosotros hemos acordado reunirnos, desenvainar la lucha de Mauro de Catia, porque es que no estaba muerta, ¿no? Estábamos pensativos, ni de parranda, estábamos pensativos de ver cómo íbamos a recondicionar con la llegada del año y abriendo el año, y ustedes tienen la característica no polémica, ni de manera anárquica, sino simplemente reivindicadora, con los preceptos que están contemplados dentro de la ley y que los funcionarios lo han dejado de cumplir. Gracias, eso es todo lo que estoy. Este movimiento Mauro de Catia no tiene sede, no tiene recursos. Es un movimiento voluntario en función de que esa ley que termina de escribir el amigo Carlos Guzmán se cumpla. En la historia política de nuestro país nunca se había hablado tanto del adulto mayor como se está hablando ahora. Porque no hubo gobierno de esa tradición, aparte de la Cuarta Republicana, también la de Pérez Jiménez, la que yo me recuerdo por la edad, que hayan mencionado algunos intereses de beneficios hacia el adulto mayor. Y que solamente sacaron una ley en aquel tiempo, que es la ley del Seguro Social, donde la persona que trabaja y cumple 750 horas semanas, le da el beneficio de una pensión por el Seguro Social. Eso existió en aquel tiempo. El transporte en Guayana sí se puede resolver. ¿Cuál es la situación del transporte? Que quienes dirigen el transporte, la Autoridad Única de Transporte, son los directores de los sindicatos de transporte. ¿Cómo va a haber entonces que ellos tienen un interés allí que se cumpla esta ley? Porque su empresa son microbuses y esos microbuses están al servicio de ellos. Entonces, ¿cómo se cumple? Ellos no van a querer ceder. ¿Y cómo viene esto, hermano? Yo tengo un microbús y yo se lo digo un avance. Yo le digo, usted me va a dar $1,100 diarios, por decirte un ejemplo. Él
como tiene que devolverme mis 100 dólares diarios, él tiene que sacar su sueldo de ahí también. Pero entonces se busca a un colector que es malo, con problemas en la sociedad, y lo pone en la puerta. Y ese te empuja y no cree en nadie, porque él también tiene que sacar su salario. Entonces, sí se puede controlar, porque aquí en Caroní esto no es un monstruo. Entonces, el transporte se ha convertido en un conflicto, y ese es un conflicto, ¿verdad?, con un pueblo sin ley, pero porque lo han generado ellos. Pero si nosotros lo retomamos y nosotros nombramos, por ejemplo, para que ustedes vean, usuarios de servicio de transporte, eso no va a pasar. Como le decía, porque una cantidad de adultos mayores que tenemos capacidad, que tenemos conocimiento, y si nosotros nos apostamos en esos sitios donde hay una congregación bastante de pasajeros y hacemos cumplir, que se cumpla esta ley, que se cumpla. Ahora nosotros no estamos pidiendo, fíjate, la ley dice que estamos exonerados, pero si usted puede pagar medio pasaje, y el que tiene capacidad de pagarlo, paga, porque tampoco queremos, como decía el hermano Palomo, que nos vean como el viejito parece charachero, no, que yo no puedo, no. Quiero tener para pagar mi pasaje, no quiero que nadie me mendiga nada. ¿Ves? Entonces, el transporte sí se puede controlar. Ahora, para que se controle, nosotros tenemos que tener participación allá adentro. Tenemos que tener participación. Y esa es la pelea nuestra, de un espacio para que uno de ustedes encaje allá adentro y garantice, conjuntamente con nosotros, que estamos afuera. Por ese lado del transporte. Lo otro que hablamos, con referente a lo que el hermano hacía. No, las ambulancias, hermano, ¿cuál es el problema? Que el Estado no puede crear 3 ambulancias específicamente para los adultos mayores. Uno en Por8, por decir algo, uno en Puerto Ordaz y uno en San Félix. En el módulo de la 45 hay una ambulancia que no hace nada. ¿Y cuántos módulos hay de ambulancias que no hacen nada? ¿Y por qué no se activan las ambulancias conjuntamente con nosotros? Y funciona. Un adulto mayor tiene una situación especial en cualquier parte de San Félix, la ambulancia va y lo lleva. Ese es un trabajo de ellos. Si yo lo voy a agarrar la ambulancia para atender otras cosas, no me va a dar tiempo. Pero para atender atenciones personalizadas a domicilio sí va a dar, como funcionaba el 171. Y la de Puerto Ordaz va a dar la de Puerto Ordaz y la de Corocho va a dar Puerto Ordaz. Entonces, ¿cuál es el problema que el Estado? ¿Cuál es el problema que el Estado pueda destinar aquí en Caroní 10 unidades de transporte únicamente, exclusivamente para adultos mayores? ¿Cuál es el problema? No lo vemos, o quizás pueda ser más. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no podamos organizar nosotros en una línea de transporte y que el Estado nos financie a nosotros unos autobuses para que nosotros nos dedicamos a nuestras rutas y nuestras cosas y recoger nuestros adultos mayores. No es nada imposible. El Estado tiene la capacidad. Todo depende de cómo nosotros nos organicemos. Y desde el punto de vista que veamos esto, desde ese punto de vista. Por eso lo que pasa es que esto va a traer confrontación y por supuesto pues a medida que se vaya incorporando gente como Fran, como el amigo que llegó ahorita, que está hablando ahorita, y mucha gente que son dirigentes sindicales, mi hermano, y dirigentes vecinales, y se incorpore y tomen conciencia, aquí va una confrontación, porque nosotros no estamos pidiendo ni estamos bendicando, estamos pidiendo que esto se cumpla, más nada. ¿Qué pasa en Vista al Sol con la ley? ¿Qué es lo que ustedes han visto? No, hemos visto tantas cosas. Violación humana con los abuelos, los adultos mayores, mucha necesidad de salud, de económico, la alimentación, y también el problema del transporte. Humillan mucho a los adultos mayores cuando están en las paradas, no se paran, y así muchas cosas. Ajá, pero ¿qué ideas tienen ustedes que pueda corregir eso? ¿O cómo lo reflexionan ustedes? ¿O eso pasa y ya? ¿Hay que calarse? No, es como dice, por lo menos yo primera vez que estoy aquí en este movimiento y de verdad me encanta, con todas las propuestas que han hecho los compañeros acá, me gustaría de que de verdad buscáramos manera de que las leyes se cumplan en estos criterios que está aconteciendo con los adultos mayores. Pero una pregunta como abogado del diablo. No es por ofender, pero cuando uno dice yo soy líder de Vista al Sol y estos problemas son evidentes, algún debate tienen que haber tenido, alguna propuesta tienen que haber discutido, porque si no es ser indolente, o sea, saber que eso está pasando, pero no hago nada, no digo nada. Pero te voy a decir algo, nos llamas indolentes en la parte, pero ¿qué pasa? Que estamos atados, mira, yo te voy a decir, Vista al Sol es una parroquia inmensa, tiene 95 sectores y nosotros ya lo hemos visualizado en la parte del adulto mayor. Yo te puedo decir que la cantidad de adultos mayores que tenemos dentro de los 60, ¿verdad?
y lo tenemos organizado por comunidad, por círculos de abuelos. Pero ¿qué pasa? Cuando tú denuncias, hasta ahí llega. Y te lo voy a decir con voz propia. Yo, Marbelia Uribe, denuncié en un momento, no era el maltrato para mí, era para un abuelo. Y veníamos, ¿qué? De donde están los bomberos a la económica. Y el microbusero, el chofer y el colector, la misma actitud grosera con un adulto mayor que se estaba montando. Y no quería ni los 20 bolívares, ni nada, sino empújate para allá, pasa para allá. ¿Y de qué valió? Que a mí se me hizo un TikTok. A mí se me hizo un TikTok viral. Y aquí lo tengo en mi teléfono. Un TikTok viral se me hizo a mí en Vista al Sol. ¿Quién te hizo el TikTok? Me lo hizo un funcionario. Un funcionario. Me dijo, usted va a denunciar uniformado y todo de identidad. Y yo le dije, sí voy a denunciar. Y resulta y acontece que el video se hizo viral. Se hizo viral, más bien como una burla, ganar en comentarios y eso. Un funcionario vestido con todo, digamos, en vez de buscar una solución, no la buscó. Usted va a denunciar, sí voy a denunciar. ¿Para qué? Para hacerme un TikTok viral. O sea, hizo un TikTok para burlarse de ti. Un TikTok, sí. ¿Tienes el TikTok ahí? Creo que sí lo tengo aquí. Búscalo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en Vista al Sol tenemos un equipo bastante grande, bastante luchador. Te puedo hablar de 4 años atrás, desde que nació la gran misión Amor Mayor, que fue a la parroquia como parroquial. Y luego nace el movimiento Abuelos de la Patria, también con un equipo más fuerte aún, más fuerte, restiado, visitando las comunidades, yendo al territorio, pasándole la mano al abuelo, que podemos decir que sí tenemos abuelos que están, que se dice que hablamos de los 4 vértices del sistema, y ellos necesitan esos 4 vértices. Tenemos abuelos allí que duermen en el suelo, tenemos abuelos allí que le llega la comida, a uno le llega la amiga que vive bien, pero al abuelo que vive al lado, que vive mal, que no tiene que comer, no le llega. Que no tenemos una casa de abuelos allí que nos atienda, porque hay una y atiende a un grupito mínimo. Entonces, cosas así tenemos en Vista al Sol. Pero te lo digo yo Marbelia, que tengo 4 años trabajando con el movimiento, que estamos en cero. Estamos en cero en cuanto a la ayuda gubernamentales. Porque yo siempre lo he dicho, yo trabajo lo social, pero no voy a ir a los políticos a decirle a un abuelo que le voy a llevar algo que yo no tengo, ni de una medicina. Hacen una jornada de salud para los abuelos. ¿Y quiénes van? La mujer con los niños, la preñada, la embarazada, el otro. Cuando el abuelo llega, no hay nada. No hay nada, no se atiende el abuelo en el sol, sin una silla, sin agua que beber, sin nada. Todo eso nos ha pasado a nosotros en Vista al Sol. Y te puedo decir que yo he ido a otros territorios, a otras parroquias, como apoyo, y ha pasado lo mismo. Digamos que no es mi parroquia, hoy como Vista al Sol, sino son todas las parroquias. El municipio como tal necesita la atención, necesita que se pronuncie, que la ley se haga. Pero ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Yo estoy pidiendo, yo soy una que pidiendo que llegue, que esa ley vaya a mi comunidad, a mi parroquia, a donde yo pueda decirle a 4, 10 abuelos, vamos para que se empapen, para que sepan que sí tenemos ley, que sí tenemos que reclamar, que sí podemos reclamar. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No así de que la ley, hoy vine yo, mi compañera, mi amigo allá, invitada, pero yo no se la voy a llevar a mis compañeros allá, porque los abuelos no creen en mí ya, los abuelos no creen en Silvia, los abuelos no creen en nosotros, porque nosotros estamos cansados de registro y ayuda, y no llega la ayuda. Pero si yo llevo un equipo que le lleve la ley, que nos ponga la ley en la mano, que nos oriente, vamos a avanzar. Ahí, hasta allí sí vamos a avanzar nosotros. ¿Tú participas en Consejo Comunal? Soy Consejo Comunal. ¿Y tienen círculo de abuelos? Tenemos círculo de abuelos. ¿Ha funcionado eso? Bueno, bien, te voy a hablar como comuna. Nosotros tenemos una comuna y tiene 8 consejos comunales. Dentro de 8 consejos comunales tenemos 500 y pico de abuelos. Por eso te digo que no funciona bien, porque dentro de esos 8 consejos comunales nos llegan 70 bolsas del combo AA, la comida para los abuelos. ¿Entiendes? Entonces, no atendemos ni siquiera un 5%. Digamos, nosotros como comunidad, ahora te voy a hablar como comunidad, como comuna. Nosotros sí, por nosotros le hacemos el cafecito a los abuelos, compartimos con los abuelos, visitamos a los abuelos. Antes había estaba un programa más avanzado en la cuestión de las medicinas, que el BNPP funcionaba como mejor.
las ayudas. Ahorita se ha frenado bastante, porque sí logramos el bastón, la silla de ruedas, las medicinas permanentes, pero ahorita ha frenado un poco. Bueno, David, muy interesante la intervención de los compañeros y creo que hay muchas necesidades desde el punto de vista de nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, desde el punto de vista de su atención, de la salud, de la alimentación, y eso está pasando en muchas comunidades. E incluso nosotros esperamos que este movimiento se fortalezca mucho más en las comunidades, en el municipio, y podamos dar una lucha importante para que sean atendidos nuestros abuelos desde el punto de vista de la salud, la alimentación, incluso de su organización. ¿Qué pasó? Mira, este video, casi mis hijos me matan por este video. ¿Por qué te iban a matar tus hijos? Porque bueno, mira, este video. Mira, colector. Imagínatelo. Ajá, pero el video te lo hizo el funcionario, ¿para qué? Bueno, porque era una denuncia pública que iba a hacer. Entonces, en vez de hacer una denuncia pública, lo que hizo un video y lo montó en las redes y bueno. ¿Y funcionó el video? Para nada. Para nada. O sea que siguen cobrando y abusando. Mira, yo uso el transporte diario. Y en Vistasol, mira, hay que... No sé qué es lo que se va a hacer con los colectores, con el chofer. No sé a quién es que uno le va a reclamar. Porque de igual manera actúan mal los abuelos. Es más, cuando ven los abuelos ni se paran. El abuelo con una muleta, jamás. Ese pasa roncha, como dice uno en el castellano. Bueno, claro. ¿Alguien tiene alguna experiencia o propuesta con relación a la ley? Porque está la propuesta que hizo Saúl y la propuesta de Guzmán de cómo el movimiento de adulto mayor o los círculos de abuelos tienen una participación. Yo lo que le veo complicado a eso es que para que participen en un círculo de abuelos es jodido. Para que participen ahora en una cosa del transporte va a ser más complicado todavía. Pero es interesante el hecho de que pueda hacer un trabajo, de emplear a alguien. O sea, conseguir o crear un empleo en los adultos mayores para participar en el transporte público. Lo cierto es que el transporte público no puede quedar en manos de un solo gremio, porque pasa eso que estamos denunciando. No sé qué piensan ustedes. Voy a sugerirle que Carlos vuelva nuevamente y que nos hable de las penalidades para con el adulto mayor. Ajá. Vamos a ver primero de las disposiciones y sanciones. Está en el capítulo 5, en el artículo 41, y establece: los servidores públicos que tengan conocimiento durante el ejercicio de sus funciones sobre la comisión de una falta o un delito en contra de las personas adultas mayores están en la obligación de notificarlo de inmediato a la autoridad competente. El 42 habla sobre el abandono, violencia y maltrato. En caso de la comisión de un hecho punible contra la vida o integridad personal de una persona adulta mayor por parte de quien en razón de su empleo, oficio, profesión o cargo se encuentra al cuidado de la misma, se aplicarán las sanciones correspondientes tipificadas en las leyes penales y serán elevadas a 1/3 la pena. Y con relación a las sanciones, el artículo 43 establece: las personas naturales y jurídicas que tengan la obligación de realizar descuento o exoneración en los servicios de transporte, entretenimiento, alimentación y salud de conformidad con las normas aplicables al caso, y si abstuvieren de hacerlo, serán sancionados con multa de 50 a 500 unidades de tipo cambiario oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, y el cierre o suspensión temporal hasta por 3 meses y 3 días hábiles del establecimiento o de la
conexión del servicio de transporte. Así es. Gracias, Carlos. Establecido, sí. Ajá, eso está muy bueno, está muy bueno. Hay Esa sanciones. allí estamos bien. Eso es para los familiares Pero- que abandonan por la diáspora. Eso por lo que está sea. muy bueno, Hay que eso está muy atender bueno. al Pero pariente. cuando uno denuncia, Vaya cuando, llegado. mira, eso se queda en Mira. denuncia. Eso se queda en denuncia. Vamos a hacerla cumplir. Entonces vamos a irnos aguas abajo y vamos a empezar a trabajar en base de eso. Aguas abajo. Porque yo les voy a decir, nosotros tenemos, bueno, mira, yo tengo, mira, la semana pasada, eran las 9 de la noche y yo estaba en una comunidad con los jueces de paz. Con los jueces de paz. Porque el señor vive en una condición mala, pues. Y había que dialogar con el familiar allí. ¿Entiendes? Y fuimos 9 de la noche. En un sector llamado José Antonio Pay, por allá le dice. Un señor también guapo con otro adulto mayor que le tumbó la pared. Cosas así. Con ellos. Pero cuando se logró con el juez de paz. Se logró allí con el juez de paz. Pero han habido casos en Vista Sol que no, ahí tenemos a Fidel Cheremo. Ahí tenemos a Fidel. Fidel tiene aproximadamente como 5 años fuera de su casa. Fuera de su casa, un problema familiar, fuera de su casa. Y ha ido a fiscalía y todo eso, y nosotros lo acompañamos como movimiento. Y hasta ahí está. Ahí está Fidel, todavía con ese proceso que la ley, la fiscalía, el tribunal no le ha dado una respuesta. ¿Entiendes? Entonces, no le ha dado, y ahí está Fidel Cheremo. ¿Cuál es el problema de Fidel? ¿Está sin Fidel casa? tiene un problema que tenía 2 casas, separó a la esposa, tuvo que salirse de allí. Es más, llegó a vivir en un tráiler y por maldad picaron la mata de mango que le rompió el tráiler. Ahorita no sé dónde está viviendo, de verdad, en qué sector de allí de Moscú o La Granja está viviendo Fidel. Pero siempre lo encuentro por allí. Hace como 4 días lo encontré en la económica de la fiscalía. Todavía con nada, Manuel. Entonces, casos así como eso tenemos nosotros en la parroquia Vista Sol. ¿Entiendes? Entonces, no hay solución, no hay una solución. Entonces, digamos, yo pido aguas abajo, vamos a las comunidades. Para ver, porque en las comunidades, lo dijo uno de los que participó ante mí, tenemos de todo. Tenemos abogados, tenemos el otro, pero tenemos que irnos a formar allá. Porque sí hay abuelos. Porque oí decir que no, hay abuelos que quieren, pero se encuentran así. Yo no, porque yo soy una revolucionaria. Ay, a mí no me amarra nadie, ¿entiendes? Yo digo, voy, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? Los abuelos entonces allá están atados porque nos hemos quedado en la casa, por eso, porque no hay una respuesta. Que la señora con una respuesta y se le dé inmediata una respuesta. El funcionario actúe. Sea tránsito, sea funcionario de la policía, la Guardia Nacional, no. Nosotros, el movimiento social Mauro de Katia, establecido aquí en el estado de Bolívar, queremos hacer pública esta solicitud. Solicitarle al fiscal nacional del Ministerio Público, fiscal general de la República, para que cree la fiscalía con competencia de adulto mayor. Esa competencia es delegada a una fiscalía, pero no hay una fiscalía específica que se encargue de eso. Asimismo, solicitamos al defensor, nacional para que se cree la defensoría con competencia al adulto mayor exclusiva. Hay competencia en una defensoría a nivel general, pero no exclusivamente al adulto mayor. Y nosotros queremos proponer, impulsarla desde este conversatorio, que se cree tanto la fiscalía y la defensoría en defensa del adulto mayor. No es igual una denuncia individual a una denuncia que lo refuerce el movimiento completo, fuerte y se haga de verdad. Y buscar de verdad, exigirle la voluntad política, porque si no existe la voluntad política de resolver este tipo de casos, ¿verdad? Nunca, o sea, se va a concretar. Fran Olivero, jubilado de Sidor. Nosotros tenemos que entender que hay una corresponsabilidad del Estado, pero también de nosotros. El conocimiento de cuáles son nuestros derechos también conlleva saber cuáles son nuestros deberes. Nosotros tenemos que entender que hay instituciones del Estado que ha tratado de cargar sobre los hombros del sector privado la responsabilidad de cumplir con una obligación que es del Estado. El transporte, la salud, la alimentación, no es de un prestatario de servicio privado quien tiene que cumplir con eso. Y el Estado ser el fiscalizador de que eso se cumpla en el sector privado.
Es el Estado que tiene que garantizar la institución a través de la Fiscalía, de la Contraloría y de instituciones como el Seguro Social. El mismo transporte debe ser público, ¿sí? Cuando un prestatario de servicio de una unidad de transporte privada tiene que comprar unos cauchos y no recibe un subsidio, no recibe algo que le ayude a ese gasto de mantener su vehículo activo, ¿cómo puede entonces asumir que va a pasar 30 días del mes cargando personas sin cobrar nada? Pero ¿cómo lo hacen? Ellos reciben subsidios. No, eso es lo que... Hasta el autobús lo reciben. Eso es lo que tenemos que ver y verificar. Que la Contraloría y la participación de nosotros, de que en verdad, porque hay muchos transportistas privados que dicen, oye, cuando yo voy es nada más los litros de gasolina. Claro. Pero la batería, acuérdate que un carro no es nada más gasolina. El problema del subsidio que ellos tienen es el gremial, que Exacto, está como un embudo. Pero el subsidio lo reciben. Que se lo repartan mal entre ellos. Pero ese es el problema. El incumplimiento de una obligación conlleva es que no se da eso. Sí. El cumplimiento de lo que está en la ley. Propuesta que Mauro de Catia, a partir de la próxima semana, se despliegue a todas las comunidades para llevar este conversatorio a esas comunidades. Para el conocimiento de la ley en todas las comunidades. Bueno, en conclusión, nosotros vamos a continuar con nuestra batalla, nuestra pelea, solicitando que se cumpla esta ley. Y para esto necesitamos demostrar que tenemos músculo y nos vamos a organizar en estructuras parroquiales y sectoriales para que esto tenga una vinculación directa con la adulta y el adulto mayor. De manera pues que están todos invitados y que de ahora en adelante vamos a hacer reuniones más ordinarias, más frecuentes y para que todos tengamos más espacio y más participación. Hola, soy David Medina. Estamos haciendo un programa especial, un podcast con el movimiento de la tercera edad, particularmente con el movimiento Mauro de Catia. Ellos me contactaron para realizar una producción audiovisual y discutir un tema que está afectando a toda la tercera edad en el estado Bolívar. Básicamente problemas con el transporte público, problemas con los comedores, pero el mayor problema, el desconocimiento de la ley. Hoy ha sido un debate de esos artículos de la ley, en una ley que ayuda a la tercera edad, pero que termina siendo difícil de concretarse en el territorio. Tenemos consejos comunales, tenemos comunas, tenemos círculos de abuelos, pero todavía no tenemos los niveles de organización para que esa ley se cumpla. De eso se trató el debate de hoy. Y ellos van a todos los barrios, a todas las parroquias, así se comprometieron a llevar este debate para que haya una reeducación con el espíritu y el fiel cumplimiento de la ley para las personas de tercera edad. Muchas gracias.